Buenas tardes, mi nombre es Cristian Camilo Benciarrieta, estudiante del programa de Sociología de la Universidad Popular del Cesar. Hago este video con la finalidad de explicarle cuál ha sido el proceso evolutivo de la reforma agraria en Colombia, ¿ya? Pero primeramente quiero explicarle qué es una reforma agraria. La reforma agraria es aquel proceso jurídico normativo el cual se encarga de darle forma a todas esas tierras del campo, ya al proceso del desarrollo que ha tenido el campo a nivel nacional. La evolución de la reforma agraria en Colombia está comprendida en 11 periodos, ya, los cuales dan su inicio desde la vida precolombina agraria en los años 1200 hasta los años 1468. En este periodo toman su inicio lo que son las culturas indígenas, las cuales toman como inicio también la práctica de la agricultura, pero estas tenían su uso adecuado, que era su método de subsistencia. Pero cuando había excedente de producción, esto no se practicaba la comercialización, sino que hacían intercambio o trueques, como le llamaban ellos en su época. Y lo que era la tenencia de la tierra eran heredados de generaciones en generaciones. Era un derecho que le pertenecía a cada cultura indígena. Ya como segundo periodo toma su inicio más o menos en los años 1499 a 1537, en el cual ya se da el origen de la reforma agraria. Y este periodo es muy importante, ¿por qué? Porque en el cual se da la capitulación de Santa Fe por medio de la conquista española, y por medio de esto se generan confrontaciones de cultura, ¿ya? Eh, También se dan lo que son los inicios de expediciones de territorio, exploraciones y toda esa cuestión aquí en nuestro territorio. La primera reforma agraria actúa como un mecanismo de adquisición autoritario de tierras para crear nuevas ciudades españolas en este territorio, ¿ya? Y aprovechar así los recursos naturales que ésta provee, pero bajo un modelo de asentamiento o sí, bajo un modelo de asentamiento español por medio de las colonias españolas. Ya en un tercer periodo, este se da más o menos en los años 1538 a 1885, la cual viene siendo la evolución de los mecanismos de apropiación de las tierras, en la cual ya se crean lo que son llamados las cédulas reales, y estas tenían como finalidad el otorgamiento de los títulos de la propiedad de las tierras. Pero ya en este periodo aún todavía se veía la desigualdad y la distribución de las tierras. ¿Por qué? Porque es que esas tierras solo se le otorgaban a aquellos grandes terratenientes que tenían la capacidad de compra y estaba, eh, estaban en condiciones de producción. Estas cédulas se crearon bajo una ley, la ley 13 de 1821, que como dije anteriormente, le otorgaban los títulos de propiedad a los propietarios de la tierra. Ya en un cuarto periodo se da más o menos en los años 1936 a 1961, en el cual ya comienza a circular una ley que viene siendo la ley 200 de 1936, la cual pretende corregir la problemática de dominio de esos terrenos baldíos, ¿ya? En función de un proceso o en función de una acción social económica. Pero igual aquí todavía en este periodo se sigue dando lo que es, o sea, la reforma agraria viene siendo todavía una función de redistribución o un mecanismo de redistribución y de apropiación de las tierras. También se da lo que es un contrato, un contrato de aparcelamiento, que ya eso sí ya se comienza a formular ya en un quinto periodo. Ya en un quinto periodo se comprende
en los años 1962 y 1966, en el cual en este periodo, o sea, lo que está en medio del conflicto, lo cual tuvo la baja de la productividad cafetera, la industrial incluso, pero se crea una reforma a partir de la ley 135 de 1961, la cual era la institucionalización de reforma agraria, ya que tenía como objetivo la adecuación de terrenos para la producción, la dotación de tierras para campesinos, dotación para campesinos en pro de la producción y la dotación de servicios básicos. Ya en este periodo la reforma agraria ya está comprendida como un factor normativo, que es la institucionalización en el tema de reformas agrarias. Ya en un sexto periodo se da entre los años 1968 a 1972, en la cual estaba comprendida una consolidación institucional. Se inicia con una nueva fase, que es la ley primera o la construcción de la ley primera, o más bien la modificación, que viene siendo la ley primera de 1968, viene siendo una modificación como tal de la ley 135 de 1961, en la cual se crea el INCORA, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, que tenían como objetivo impulsar la reforma agraria social, ya que en esta época la producción era muy baja debido a los hostigamientos que tenían los campesinos por parte de los grandes terratenientes y la existencia de cultivos ilícitos, como en ese tiempo hubo también lo que era la siembra de marihuana y toda esa cuestión. Pues debido a eso se creó también el INCORA. En un séptimo periodo ya se da en los años 1973-1982. Ya inicia como un declive institucional, lo cual también se da inicio con la ley cuarta de 1973, que viene siendo un cambio o viene siendo una transformación también para mitigar la ley primera de 1968, y aparece la renta presuntiva, que es aquella penalización para aquella apropiación de tierras improductivas o mal producidas, ¿ya? Lo cual dio origen al desarrollo rural integrado. Aquí en este periodo todavía la reforma agraria viene siendo un mecanismo para cambiar la estructura agraria de esos territorios. Ya en un octavo periodo se da en los años 1983 a 1987, ya la cual era la redistribución o la reestructuración, perdón, de una institución, ya, debido a que en esta época ya la nación se encontraba en crisis debido a los conflictos que se venían presentando en esta época, ya. Debido a esto se da la ley 35 de 1982, la cual era llamada la famosa amnistía, que consistía en la negociación y la compra de tierras a las instituciones, ¿ya? Obviamente o relativamente con unos intereses más bajos, ¿ya? Pero se consistía en una negociación entre las instituciones. Ya el concepto aquí de reforma agraria ya toma como objetivo era buscar una mejor relación entre el trabajo campesino y el Estado, ya que este se encontraba en crisis debido a los conflictos que se estaban viendo en esa época. En un noveno periodo, comprendido entre los años 1988 y 1993, ya se
manejaba lo que era un impulso institucional hacia el mercado de la tierra o el mercado de compra de terrenos. ¿Ya? Eh, ya en este periodo, ya lo que era la expropiación de terrenos baldíos ya iba disminuyendo y consistía también en la redistribución de terrenos a los campesinos en aras de trabajar y producción para el país. ¿Ya? Aquí el concepto de reforma agraria sigue siendo un ente regulador el cual se encargaba de hacer la redistribución de tierras en los campesinos. En el 10.º periodo de, del concepto de reforma agraria, que está comprendido entre los años 1994 al 2002, el reforma agraria viene siendo todavía un ente regulador ya que hacía énfasis en la expropiación de terrenos baldíos y en la dotación de terrenos a campesinos en aras de producción. Pero ya reforma agraria con la ley 160 de 1994 hace un cambio y consiste en que la compra de terrenos directamente con los campesinos, en el cual el campesino debía, por decirlo así, pagar el 70% del valor de la tierra y el Estado le suministraba un subsidio, el cual era el 30%, por medio del cual este subsidio se le daba al campesino. Sin embargo, tenía que presentar un proyecto como forma de requisito, un proyecto el cual generara producción al país, o sea, que no fueran a ser terrenos baldíos o terrenos que fueran improductivos para el país. Y pues, como lo decía anteriormente, se veía como un requisito el proyecto que debían presentar cada campesino en esto. Ya en el último periodo, que viene siendo el periodo 11, que está comprendido entre los años 2003 y 2010, sucede algo y es el cambio institucional, el cual consistió en la sustitución o reemplazo de INCORA por INCODER, que viene siendo el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, que tenía como objetivo elaborar políticas agropecuarias y desarrollo rural, facilitar el acceso a factores de producción y fortalecer las entidades territoriales. Todo esto con un objetivo, y era mejorar la calidad de los pobladores rurales y el desarrollo socioeconómico del país. Con todo esto queremos decir que la reforma agraria a través de su evolución o a través de su historia siempre ha venido en pro de un desarrollo en las zonas rurales para un mejoramiento socioeconómico del país.